Hoy lunes 9 de junio tenemos una jornada bastante interesante de 9 partidos, donde sobresalen las series que comienzan entre Chicago Cubs y Phillies, Toronto y San Luis, dos equipos que están luchando por los comodines en sus respectivas ligas, y Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres a tratar de darles cacería, pues están solo a un juego. También sobresalen pitchers como Wheeler, Pivetta y Chris Sale. Nuestras mejores sugerencias por posición son las siguientes. En la receptoría no podemos dejar de darlos o de darlo. Cada vez que lo hacemos, bateados honrones, se trata de Cal Raleigh, quien ha estado sumamente caliente y, aunque aún no lo he visto, pudiera ser el jugador más valioso también de la semana pasada, pues dio 5 jonrones en 7 juegos. Siempre dijimos que si Raleigh estaba por encima de 2.40, iba a ser muy, muy peligroso, y está en 2.72 y está batiendo hasta ahora 26 jonrones y contando. Cuidado, porque este también es un candidato que nadie lo ha nombrado al jugador más valioso. Así que ojo, Josh. En la primera base, Vladimir Guerrero. Tiempísimo que no nos sorprende con un juego espectacular de 4 hits, 2 honrones. Esperemos que hoy sea ese día. En la segunda base, Ketel Marte, quien se sumó hace poco al equipo y en tan solo 136 turnos al bate ha dado 12 honrones. Por cierto, ha dado 4 en los últimos 7 juegos y está batiendo 391 en ese periodo. En el shortstop, uno de los mejores shortstop jóvenes, junto a Bobby Witt y Gunnar Henderson y Eli de la Cruz, por supuesto. Se trata de Zach Nero, de los Angelinos de Los Ángeles. En tercera base, un jugador que está bateando muy bien en promedio y todavía está de ver en jonrones, aunque los últimos 7 días ha dado 3 de ellos. Se trata de Manny Machado, de los Padres de San Diego. En el outfield, Corbin Carroll, quien no tiene un ritmo que podemos llamar arrollador. Sin embargo, con su 2.59 y 18 cuadrangulares y 40 impulsadas, va poco a poco encaminándose a una temporada espectacular, casi como su primera. Eh, Nos quedamos también con Brent Rooker de los Atléticos, quien, igual que Vladimir, aunque está bateando un poco mejor que él, tiene tiempo que no nos sorprende con un juego donde luzca imponente, con 2 o 3 cuadrangulares. Y finalmente, George Springer de los Azulejos de Toronto, quien poco a poco va recuperando la forma que los Azulejos han extrañado por varios años y que los está llevando a una campaña muy, pero muy buena. Y cuidado con los Azulejos y el comodín este año. Como lanzador, nuestra sugerencia es el dominicano Luis Ortiz, quien en su última lanzó 5 y 2 tercios, ponchó a 7, no permitió carreras. Y en sus últimos 7 tiene 1 ganado y 3 perdidos, con 2.75 de efectividad y 40 ponches en 39 innings lanzados, para una efectividad en ese periodo de 2.75. Cleveland no lo ha ayudado, honestamente, con el bateo. El bateo de Cleveland sigue apagado, con excepciones de Steven Kwan y José Ramírez. Aún falta mucha producción. Luis Ortiz en casa, adicionalmente, tiene promedio de carreras permitidas o efectividad de 2.22. En 28 innings ha ponchado a 37 y le han bateado a los adversarios 196 de promedio. Así que esto ha sido todo por hoy y nos despedimos. Muchas gracias. Expresa tu opinión votando por quienes consideras que tienen mérito para estar en el próximo Juego de las Estrellas, a celebrarse el 15 de julio en el Truist Park, Casa de los Bravos de Atlanta. Puedes votar hasta 5 veces al día por tus peloteros favoritos en esta primera fase, del 4 al 26 de junio. Pero ojo, vota con conciencia. No lo hagas por la camiseta o el contrato que tenga el jugador. Hazlo por los números que tenga en la temporada.